Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto en educación en salud. El tema elegido fue manejo del estrés y salud mental. El grupo está conformado por Dan Alexandra Osorio, Laura Narváez Carvajal, Valeria Maya, María José Murillo y yo, José Daniel Moreno. Bueno, la primera fase. Dentro de la primera fase vamos a encontrar cuatro parámetros importantes. El primero de ellos es plantear. En este establecimos a qué personas le íbamos a hacer la encuesta y le íbamos a hacer el estudio con las diversas preguntas que se explicarán más adelante. En el segundo parámetro fue el de enviar la información, enviar la encuesta para que la población tuviera la oportunidad de conocer dicha información. Luego se dio la recolección de los datos y por último encontramos las evidencias de estos datos. Bueno, esto se basó con cuatro temas. El primer tema fue cómo evitar el sedentarismo durante las cuarentenas. El segundo fue cómo realizar un adecuado y correcto uso del lavado de manos. El tercero fue cómo manejar el estrés y la salud mental en cuarentena. Y por último, la alimentación saludable. Estos cuatro temas se hizo una votación a 16 personas y el tema escogido por estas 16 personas pues fue la C de cómo manejar el estrés y la salud mental. Bueno, allí, dentro de esta encuesta, se encontraron tres preguntas, dentro de las cuales encontramos cuál de estos temas en salud le interesaría saber más. La segunda fue cuál cree que fue el tema elegido que debería saber más y por qué. Y la tercera, siente que por no saber de este tema estás poniendo su salud a algún riesgo. Bueno, entonces, como decía mi compañero José, escogieron el tema C, que es cómo manejar el estrés y la salud mental en cuarentena. Entonces, pues lo que nosotros hicimos fue, en un cuadro, resumir, o bueno, más que resumir, dar la idea general de cada tema con respecto a las preguntas que les hicimos a las personas y pues qué era lo que ellos opinaban y querían respecto al tema. Entonces, la pregunta es, las dos preguntas que hicimos fue, ¿cree que el tema elegido debería saber más? ¿Por qué? Y la otra pregunta es, ¿siente que por no saber de este tema está exponiendo su salud a algún riesgo? Bueno, entonces, en el tema que es cómo evitar el sedentarismo durante las cuarentenas, las personas respondieron en la pregunta número 2, sí, porque nunca habíamos vivido tanto tiempo en un confinamiento y eso hizo que cambiara nuestro estilo de vida. Estamos desinformados acerca del tema y para este tiempo que la sociedad está viviendo, pienso que sería bueno ser educado en ese aspecto. En la pregunta 3 respondieron, sí, ya que al desconocerlo no sabemos cómo actuar ante eso, necesitamos educación y una guía para saber cómo actuar, el qué hacer y cómo poder de cierta manera tratar de minimizar el sedentarismo masivo y que se dio masivo que se dio en este tiempo de pandemia y confinamiento. En el tema B, que es cómo realizar un adecuado y correcto lavado de manos, la población nos respondió lo siguiente. En la pregunta 2 nos respondió, sí, ya que en este tiempo del COVID-19 sería muy importante la educación hacia un adecuado lavado de manos, ya que muchas personas creemos que lo hacemos correctamente cuando en realidad es un mal lavado de manos. En la pregunta 3 nos respondieron, siento que en este tiempo ya la mayoría de las personas sabemos respecto al adecuado lavado de manos, pese a que en propagandas y demás medios de comunicación han explicado cómo hacerlo, pero no estaría mal saber un poco más a profundidad sobre este tema. En el tema C, que es cómo manejar el estrés y la salud mental en cuarentena, y pues recordando que fue el tema elegido, respondieron a la pregunta número 2. Sí, ya que a raíz de la cuarentena mucha gente desarrolló episodios de ansiedad, sin siquiera entender el por qué. El tener una educación en salud mental es muy bueno y no solo para estos tiempos de pandemia, sino para todos los tiempos, porque es un tema que muchas personas desconocen y no saben cómo llevar. En la pregunta número 3 nos respondieron, sí, la salud mental es algo esencial de lo que se debe saber. Es un tema que si desconocemos nos puede afectar en gran medida. En este tiempo de pandemia, muchas personas han desarrollado comportamientos asociados con la salud mental, que no sabían que existían y no saben cómo manejarlos. Es decir, sí puede afectarnos y es importante para tener una educación en ello. Y como último tema, que es el tema de alimentación saludable, con respecto a la pregunta 2, la población nos respondió, sí, ya que varias personas dicen comer saludable, cuando en realidad no es así. La educación en nutrición es importante para que la información no sea tergiversada. Y respecto a la pregunta 3 nos respondieron, sí, el hecho de no tener una buena alimentación puede afectar otros factores en salud,
Es relevante que una persona sepa sobre su alimentación y cómo lleva una buena dieta para así tener una buena salud. Se establecieron unos objetivos, tanto como el general y dos específicos, donde se encuentra el poder informar a la comunidad sobre la importancia de poder saber cuidar su salud mental durante la época que estamos viviendo, que es la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento. El primer objetivo específico que se estableció fue brindarle a la comunidad estrategias y recursos para poder disminuir la ansiedad, el estrés y los demás problemas de salud mental ocasionados por la misma pandemia. Y como segundo objetivo específico está el aumentar el conocimiento de la población acerca de cómo las problemáticas en salud mental pueden afectar la calidad y el estilo de vida en las personas que los rodean. También se hallaron unos contenidos que serán tratados y han sido tratados, como es el hacerle frente al estrés emocional y las tensiones que se generan por el estar aislado de los seres queridos o pues la familia. Como segundo tema está el cómo afectar la pandemia y el confinamiento a la salud mental. El tercero es poder dar consejos y recursos saludables para evitar o manejar la ansiedad y estrés durante la cuarentena. El cuarto es hallar las problemáticas que se pueden desencadenar desde la ansiedad por el confinamiento y la pandemia por la COVID-19. Y por último, está poder dar unos datos estadísticos acerca de los síntomas psiquiátricos que pueden desencadenarse por un estrés afectando la salud mental de la persona. Bueno, como estrategia educativa se implementó el uso de una infografía para presentar el tema del manejo de estrés y la salud mental a la población. Entonces aquí se trataron los temas, principalmente cómo afecta mi salud mental a la pandemia, los consejos saludables para evitar la ansiedad y el estrés, donde se dieron 5 de ellos, cómo ayudar a los demás a sobrellevar el estrés y cómo esto puede ser beneficioso tanto para la otra persona como para sí mismo, cómo el estrés y la ansiedad pueden desencadenar otras problemáticas en salud, y datos estadísticos que nos enseñan cómo la pandemia por COVID-19 ha aumentado algunos de los síntomas en salud mental y psiquiátricos de la población en general. Entonces, pues aquí se puede evidenciar la infografía que se usó para hacer el proceso de educación en salud en la comunidad. Como les decía, se estructuró de tal forma que cada subtítulo diera paso a uno de los contenidos mencionados anteriormente, permitiendo así a la comunidad educarse y generar nuevos conocimientos a partir de este tema. En evidencias podemos encontrar que se dio paso a fotografiar cada vez que se dio durante el proceso educativo, desde que se hizo la primera encuesta en la primera fase, hasta que se hizo posible la muestra de la infografía y la posterior evaluación de esta. Dentro de la encuesta que se realizó, la muestra fue en 16 personas. Los resultados fueron, se realizaron 10 preguntas y estos fueron. En la primera pregunta, 14 de las 16 personas respondieron bien acerca de cuántos consejos saludables habían, entre los cuales dentro de la infografía que habían 5. En la segunda pregunta, 15 de las 16 respondieron bien acerca si ayudar a los demás a llevar el estrés genera beneficios para la salud mental. En la tercera pregunta, 10 de las 16 personas contestaron bien acerca de cuántas horas mínimo debe dormir una persona, que son entre 7 a 8 horas. En la cuarta, 15 de las 16 respondieron bien acerca si encontrar distracciones recreativas ayuda acerca del manejo del estrés. En la quinta pregunta, 15 de las 16 respondieron acertadamente acerca si el uso de las tecnologías permite la comunicación con seres queridos y esto nos ayuda a evitar la ansiedad en estos tiempos de pandemia.
En la sexta pregunta, 6 de las 16 personas contestaron acertadamente acerca de qué problemas pueden desencadenar el estrés y la ansiedad que se presentaban en la infografía. En la séptima pregunta, el síntoma psiquiátrico como la depresión tiene un porcentaje mayor a 40. En esta, 13 de las 16 personas contestaron acertadamente. Dentro de la novena pregunta, las 16 personas contestaron acertadamente acerca si la pandemia ha sido causante del aumento del estrés y la ansiedad. Y en la décima pregunta, 11 de las 16 personas contestaron acertadamente cuáles eran los síntomas psiquiátricos que han aumentado por consecuencia de la pandemia del COVID-19. Realmente, pues gran mayoría de las personas contestó acertadamente a todas las preguntas que se les realizaron. Y esto evidencia que hicieron lectura de la infografía y pudieron recibir adecuadamente la información. Dentro de las preguntas que les hicimos de calificación, ¿qué le pareció la educación brindada acerca del tema del manejo del estrés y salud mental? Las personas contestaron un promedio de 4.75 de 1 a 5. Y si pudo beneficiarse acerca de la información suministrada, también la calificación media fue de 4.75 y las 10 personas contestaron. Listo, como último tenemos las reflexiones que se hicieron frente al ejercicio realizado en educación y en salud. Entonces, podemos identificar que a través de este ejercicio de educación, la comunidad se pudo beneficiar de diversas estrategias educativas que les permite aumentar el conocimiento sobre diversos temas en salud. En este caso, pues el que se escogió, que fue manejo y estrés durante la pandemia. Este es un tema que ha afectado indirecta o directamente a la comunidad y que de una forma u otra les lleva un beneficio. Como segunda instancia, tenemos que identificar el ejercicio de salud es de gran importancia desde el punto de vista sanitario o de los profesionales en la salud, ya que esto le va a permitir a la comunidad mejorar la calidad de vida y promocionar tanto la salud como prevenir la enfermedad. Esto le va a permitir a la comunidad generar y potenciar más allá la transformación que tiene hacia otras poblaciones y hacia ellos mismos, para que ellos sean los que construyan alternativas y tomen decisiones que puedan establecer soluciones colectivas en lo que a su salud mental en este caso tiene que ver. Y con esto terminaríamos nuestro ejercicio en educación en salud.